Saben que hace un tiempo largo que tengo en mente un tema y me está dando vueltas y finalmente llegó el momento. Quería compartirlos con todos ustedes, así que me ayuden a reflexionar sobre ello. En junio, todo comenzó por ahí, cuando fui a la villa por mi ordenación. Había un tema ahí un poco candente, un poco con energías conflictivas entre algunas partes de Unity y se trataba de la identidad. Y eso me llevó a hacer unas cuantas preguntas. Primero que nada, debo decirles que para mí es muy importante recordar que todos los seres humanos manifestamos en el exterior todo lo que tenemos dentro. Y es importante recordarlo porque cuando yo comencé en Unity, mi sentido del juicio estaba muy presente y muy alerta. Y eso me llevaba a no poder entender y comprender por qué a algunas personas de Unity les pasaban algunas cosas en particular. Y era que yo me estaba olvidando que todos los seres humanos estamos viviendo una experiencia humana. Y los humanos llevamos todo lo que somos a cualquier lugar donde vayamos o estemos, en la búsqueda de nuestra propia identidad. La observación es muy importante y muy interesante en mi camino. Se los he comentado unas cuantas veces, porque creo que la búsqueda de identidad nos encuentra en un sendero que ya hemos recorrido evolutivamente. Hoy estoy pronunciando muy mal las palabras. Así que brevemente voy a señalar algunos aspectos de la evolución para que todos entremos en contexto. Ok, desde que la especie humana fue creada en el plano físico, el humano comenzó a vivir tal vez mucho más inconsciente la experiencia de la dualidad. El humano siempre ha sentido y siente que hay algo más atrás o hay algo más de lo que puede ver o tocar. Y ha tratado de escudriñar esto eh, mentalmente, filosóficamente, espiritualmente, a lo largo de toda su existencia. Y es el famoso dilema existencial, el cual para mí fue creado por la dualidad como herramienta. A lo largo de la historia, todos los seres humanos han estado buscando respuestas sobre quiénes somos, cuál es nuestro propósito, para qué estamos aquí. Y esto puede considerarse una búsqueda que involucra preguntas sobre el significado de la vida. Y también tenemos algunos elementos que están involucrados en esta búsqueda, como el ego y como las emociones que nos hacen identificar en diferentes roles temporales. Veamos, la identidad personal se define a menudo por una combinación de características que se denominan personales, como las historias de vida, las experiencias, las creencias, los valores, las relaciones. La identidad social también está influenciada por factores externos, como la cultura, la familia, la religión y la comunidad, que ayudan a definir las normas y expectativas sociales sobre cómo debemos vernos a nosotros mismos en comunidad. Y todas estas influencias construyen una percepción de quiénes somos como individuo. Podemos ejemplificar esto también con el famoso ejemplo de la cebolla. Muchas veces lo habrán escuchado, yo lo usé también muchas veces, que vamos deshojando capas y capas que tiene la cebolla un montón, ¿sí? A medida que las vamos deshojando, vamos encontrando realmente el corazón, pero en este caso, cada una de esas capas simboliza, por ejemplo, que soy blanco, yo soy mestizo, yo soy doctor, yo soy maestro, yo soy norteamericano, yo soy de la China, yo soy indio, soy liberal, soy de la derecha, soy de la izquierda, soy homosexual, soy heterosexual, y así podemos continuar con una larga lista de títulos, ¿no?, que nos clasifica.
Como parte de la información que vamos recibiendo a lo largo de nuestro camino, de nuestro crecimiento, viene de la mano de las religiones y de algunas filosofías, como por ejemplo las religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, donde la identidad espiritual a menudo se ve como una relación personal, personalizada, diría, con Dios. El ser humano es una creación divina y su identidad verdadera está alineada con su propósito espiritual. En cambio, las filosofías hinduistas o el budismo, la identidad es vista como un viaje de autodescubrimiento que lleva al descubrimiento de la divinidad interior y la conexión con el todo. El proceso de autodescubrimiento a menudo implica trascender todas estas falsas identidades. Ahora, sigamos viendo otras subdivisiones que podemos apreciar en la construcción de nuestra identidad. ¿Les parece? ¿Ustedes saben cuáles son los desafíos contemporáneos en la búsqueda de la identidad? La era digital y la fragmentación de la identidad. En la sociedad moderna, la identidad a menudo se fragmenta debido a las expectativas que surgen a través de las redes sociales. Y si nos dejamos influenciar por esas imágenes falsas, mientras intentamos proyectar múltiples versiones de nosotros mismos, es posible que perdamos el contacto con nuestra auténtica identidad espiritual. En cambio, el equilibrio entre lo individual y lo colectivo es ese otro desafío. Y el desafío es poder equilibrar la necesidad de ser fieles a nosotros mismos, en nuestra identidad individual, con el sentimiento de pertenencia, por ejemplo, en una comunidad, la cual va a representar nuestra identidad social. Ya ven que hay una infinidad de capas. Y por si tuviéramos poco, entran las emociones que juegan un papel crucial en la búsqueda de la identidad, tanto a nivel humano como espiritual, ya que son parte esencial de nuestra experiencia interna. Y ahora vamos a ver cómo las emociones influyen en nuestro proceso. Una cosa, no hay que perder de vista que la identidad humana es un proceso evolutivo. Las emociones son expresiones del alma. Son vibraciones que se transforman en lo que sentimos, impulsándonos a expandirnos y transformarnos. Veamos algunas funciones de las emociones ahora. Las emociones son señales internas que nos ayudan a entender nuestra necesidad de deseos y valores. A menudo nos llevan a preguntarnos quiénes somos, qué queremos en la vida. Por ejemplo, cuando sentimos insatisfacción o vacío, eso puede identificar que nuestra identidad externa, como por ejemplo el trabajo, las relaciones, el estilo de vida, no está alineada con nuestra identidad interna. También las emociones pueden ser un catalizador de cambio. Por ejemplo, cuando tenemos sentimientos de desconexión, de confusión o de crisis existenciales, a menudo estas están impulsando un proceso de búsqueda de identidad. Ahora veamos el papel del miedo y la inseguridad. Las emociones como el miedo, la duda y la inseguridad pueden dificultar la búsqueda de la verdadera identidad. Muchas personas evitan profundizar en su interior porque temen lo que podrían descubrir o porque están apegadas a una identidad que han construido para satisfacer a otros, y por eso se puede generar una resistencia al cambio. La búsqueda de identidad requiere explorar aspectos de nosotros mismos que podrían ser realmente incómodos o dolorosos, como el miedo al ser vulnerables o a enfrentar emociones difíciles. Sin embargo, atravesar esos momentos de incomodidad es a menudo necesario para llegar a un entendimiento mucho más profundo de quiénes somos. ¿Cómo se relacionan las emociones con el ego? El ego, que está ligado estrechamente a nuestras emociones, a menudo se aferra a identidades
externas, de estatus, de etiquetas sociales, etcétera, como ya mencionamos anteriormente. Emociones como el orgullo o la vergüenza pueden hacernos resistir el cambio también. Este apego emocional al ego puede llevarnos a evitar la búsqueda espiritual, ya que tememos perder la versión de nosotros mismos que conocemos. También las emociones intensas, y es que las hay, como la ansiedad o la tristeza, pueden funcionar como señales de que es necesario profundizar en el autodescubrimiento. Como ejemplo, quiero utilizar un fragmento de la película Inside Out 2 para mostrarles qué sucede cuando las emociones se desequilibran exageradamente, y esto nos puede llevar a un estado de desconexión muy profundo con el resto de quienes somos, con la totalidad de nuestras áreas humanas, aunque éstas tengan la intención de protegernos. Veamos. Precio. De más está decir que les súper recomiendo esta película. Y la parte 1 también, si no la vieron. En el camino espiritual, aprender a observar y liberar las emociones sin identificarse completamente con ellas es la clave. Y las prácticas de meditación, por ejemplo, nos pueden ayudar a crear un espacio entre nuestras emociones y nuestra verdadera identidad, permitiendo una mayor claridad sobre quiénes somos realmente. ¿Cuáles son las emociones que usamos como herramientas de conexión? Las emociones positivas como la empatía, la compasión, nos permiten sentir una conexión más profunda con los demás, con el universo. Estas emociones pueden llevarnos a reconocer la interconexión con todas las cosas, un concepto en la identidad espiritual y la unicidad. Y por supuesto, la emoción del amor es nuestra esencia verdadera, el amor incondicional tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Es vista como un reflejo de nuestra naturaleza espiritual, trascendiendo todas esas divisiones superficiales. A medida que aceptamos y procesamos nuestras emociones, equilibrándolas, nos volvemos más auténticos y más sanos. Porque la manera en cómo utilizamos las emociones también puede ser un proceso de sanación. Esta autenticidad es esencial para construir una identidad alineada con la verdad interior. Ahora vamos a ver un poco de las emociones y el despertar espiritual. Durante el momento de despertar espiritual, muchas personas experimentan la emoción de alegría, de éxtasis, lo que los lleva a tener, o por lo menos a sentir, una conexión verdaderamente profunda con su esencia. Y por supuesto, estas emociones nos pueden indicar que estamos alineados con nuestra identidad espiritual. Una señal de haber encontrado la identidad espiritual es la sensación de paz interior, incluso por supuesto en medio de todas esas dificultades externas. Las emociones, como la tranquilidad y el equilibrio, son síntomas de que estamos en la frecuencia de nuestro verdadero ser. En la búsqueda de la identidad, es importante no rechazar las emociones, pero tampoco identificarse totalmente con ellas, porque las emociones son una parte importante de nuestra experiencia, pero nunca definen quiénes somos. Al aprender a gestionar y observar nuestras emociones sin dejarnos llevar por ellas, podemos acercarnos a nuestra identidad más profundamente. Concluyamos. Las emociones pueden tomarse tanto como obstáculos o como guías en la búsqueda de la identidad. Nos revelan áreas de insatisfacción, de conflicto o conexión, que por supuesto necesitamos explorar, pero también pueden apegarnos a la identidad superficial, cuando están ligadas al ego, obviamente.
Para avanzar hacia una identidad auténtica y espiritual, es esencial reconocer y aceptar e integrar nuestras emociones, así poder después trascenderlas, permitiendo que nos guíen hacia una mayor comprensión de quiénes somos en esencia. Las emociones son energía en movimiento, son la fuerza que nos conectan con el flujo del universo, permitiéndonos vivir cada experiencia en resonancia o en disonancia con todo lo que nos rodea. Cada emoción es una manifestación de nuestra esencia divina, como gotas de lluvia en nuestra conciencia. Veamos ahora la identidad espiritual según lo que nos dice Myrtle Charles Fillmore. El yo esencial. Desde una perspectiva espiritual, en Unity, cree que la verdadera identidad de una persona no está limitada por el cuerpo o el ego, sino que está más bien relacionada con algo más profundo, a menudo llamado el yo superior o el yo esencial. Este yo se ve como una manifestación de la conciencia universal, o también, como nos decimos aquí en Unity, una chispa divina. La unicidad y la conexión espiritual con el todo es una de las áreas que más me apasionan de Unity. Tu identidad tiene que ver con la experiencia de la unicidad. A menudo, esta unicidad se experimenta a través de prácticas como la meditación, como la contemplación o las experiencias en las que el individuo se siente en conexión directa con la totalidad de la existencia. Y Unity enseña que más allá de las superficies de nuestras diferencias individuales, hay una realidad unificadora. En lugar de vernos como separados en el mundo, podemos vernos como una parte inseparable de la red que forma la vida. Nos dice Myrtle Fillmore en las cartas sanadoras que Pablo dice: «Oh, ¿qué ignoráis? Que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo». Tú eres el cuerpo físico de Dios, porque has sido creado para ser los pies, las manos, la voz, los ojos, los oídos y el corazón de Dios. Unity dice: Dios en medio de ti es poderoso para avivar, limpiar, sanar, prosperar y restaurar, alineándonos a la perfección de las ideas divinas. Busca dentro de ti, en la mente crística, la luz que inundará tu alma y te permitirá verte a ti mismo como el espíritu divino que eres. Esa es tu verdadera identidad. Y todo lo demás son solo aspectos de los diversos fragmentos de las infinitas maneras de expresar a Dios. Y no hay que confundir la esencia con la expresión o con una experiencia y verla de forma separada y aislada. Porque al final de todo es Dios y todos somos uno. Amén.